Hola, buen momento y bienvenidos a Cuidando Ando, un podcast creado con la finalidad de difundir información y experiencias sobre las prácticas de cuidado y amor que se brindan o se pueden brindar a las infancias, ya que consideramos importante informar, reconocer y atender las necesidades de las infancias y de los cuidadores para que se les pueda crear un ambiente de autocuidado y cuidado para todos. Somos Jazz, Ali, Fati y él, psicólogas en formación, y esperamos que este material sea de su agrado y que les sea de utilidad. En el episodio de hoy exploraremos el tema del autoconcepto. Compartiremos información y escucharemos voces que nos comparten su experiencia como padres. Recordemos que las prácticas de crianza no siguen una regla y no deberían tenerlas, pues cuidar es tan variado que cada uno debe encontrar su propio bienestar. Esperamos que disfruten este episodio y encuentren inspiración para pensar en nuevas y distintas posibilidades de cuidado. Para fines del podcast y confidencialidad, el nombre de las personas que participaron serán cambiados, y entonces nos referimos a los participantes como Arturo, Esther, y comencemos por escuchar la perspectiva de Arturo y Esther sobre las ideas del autoconcepto y cómo lo definimos personalmente. No, pues creo que el autoconcepto sería como la idea que tiene cada persona de quién es. El autoconcepto, yo lo percibo que es de la manera en que yo me comporto ante la sociedad. Podría ser, mi autoconcepto es como pienso que soy yo. Un ejemplo podría ser que yo pienso que soy amable, respetuosa, que soy empática, pero también pienso que eso ya es, depende de la perspectiva de cada persona. Bueno, y es que en realidad el autoconcepto se trata más bien de la idea de cómo me pienso yo personalmente. De hecho, algunos autores definen el autoconcepto como un conjunto de conocimientos que poseemos sobre nosotros mismos y lo describen como un proceso evolutivo que se desarrolla a lo largo de nuestra vida y que no es fijo, sino que se va construyendo a partir de las experiencias que estamos viviendo. Estas evaluaciones de juicio se manifiestan a través de ideas e imágenes que tenemos acerca de nuestra propia identidad, así como la percepción de cómo nos ven los demás y cómo nos gustaría ser percibidos. Algunos expertos identifican tres aspectos fundamentales del autoconcepto. El primero es el yo conocido, que es la imagen que tenemos de nosotros mismos. El segundo es el otro yo. Se refiere a la imagen que creemos que los demás tienen de nosotros. Y el tercero, ya el último, es el yo ideal, que es lo que nos gustaría ser. Hasta este momento ya tenemos dos ideas claras. La primera es que el autoconcepto es algo subjetivo, ya que se trata de una idea personal. La segunda es que el autoconcepto no es algo estático, se construye a través de las experiencias y el entorno que nos van formando, es decir, no es una idea que se forma solita y que llega de la nada y se va a quedar para siempre. Tampoco es un proceso consciente, pues no podemos elegir qué ideas y creencias se registran ante nosotros, aunque lo ideal sería que nosotros nos pensáramos como personas capaces, suficientes y fuertes, y también recordando que los miedos e inseguridades pueden influir en nuestra autoimagen. Sí, de hecho se conoce que a partir del tercer año de vida de los niños, justo cuando se está construyendo el autoconcepto, se aprenden elementos relacionados con la autoevaluación, donde ellos se apropian de los estándares parentales, o sea, de como por ejemplo cómo los papás tienen esos estándares en ellos. También así como la internalización de las reacciones evaluativas de ellos, o sea, cómo los evalúan los papás, van metiéndose en sí mismos todo eso. Por ejemplo, o sea, en esta edad, los niños comienzan a descubrir quiénes son y cómo se ven a sí mismos, porque experimentan un gran avance en su capacidad para entender y usar el lenguaje a su favor. El autoconcepto se forma en gran medida a través de las reacciones y opiniones de los demás, como ya lo hemos venido mencionando. Pues en la infancia también la opinión de los padres y maestros juega un papel muy crucial en el desarrollo del niño. Bueno, algunos autores mencionan que, los niños a partir de esta edad comienzan a aprender más palabras y frases, así que empiezan a entender la estructura básica de la oración, usando el pronombre como yo, tú, ella. Por lo tanto, si escuchan lo que los adultos dicen sobre ellos, lo creen, y aprenden de sus padres y cuidadores lo que es bueno y lo que es malo, en cuanto a su comportamiento.
ya que al escuchar comentarios y reacciones de los adultos asocian ciertas palabras, tonos con emociones y reacciones específicas de esta manera. Internalizan críticas y elogios que les permiten autoevaluarse y formar su propio autoconcepto. Y esto es muy cierto, ya que en la crianza se ve claramente cuando los niños aprenden a evaluar las palabras de sus cuidadores como buenas o malas, y por ende asocian ciertas palabras y tonos con emociones y reacciones específicas. Esto es importante porque el lenguaje ayuda a los niños a entender el mundo y a ellos mismos. Un autor menciona específicamente que el lenguaje tiene el poder de configurar nuestra identidad y emociones. Para esto, vamos a compartir con ustedes experiencias que los padres nos comparten desde su experiencia personal. Sí, por supuesto que sí, porque pues uno descubre cosas que no conocía ni siquiera de uno mismo al momento de criar seres más pequeños que uno e indefensos. Sí, y sí lo creo, porque mis conductas pues no son las mismas a cuando era una persona soltera, a las que tengo ahora que ya soy mamá y que otros seres humanos dependen de mí en muchos aspectos. Y ahora bien, ¿qué sucede cuando nuestra percepción de nosotros mismos cambia? ¿Qué factores influyen en esta transformación? Y sobre todo, ¿qué implica esto para nuestra relación con nuestros hijos y nuestra propia identidad como padres? El autoconcepto es tan importante porque afecta no solo a los padres como individuos, sino a la dinámica familiar y en cómo se relacionan todos en conjunto. A menudo, cuando hablamos de crianza, nos enfocamos en el desarrollo de los niños, pero dejamos de lado la percepción que tienen los padres de sí mismos y cómo esta percepción impacta profundamente en sus prácticas de crianza y cuidado. Hablando del autoconcepto de los padres, se refiere a la imagen que tienen de sí mismos en relación con su capacidad de criar, educar y guiar a sus hijos. Esta percepción está moldeada por múltiples factores, ya sea como experiencias de la infancia, modelos parentales que vivieron, expectativas sociales y personales, entre otras cosas. De hecho, aquí me gustaría como, no sé, hacer unas preguntas que, de hecho, como con el diálogo que estamos teniendo me nacieron y me gustaría como compartírselas a los papás para si ellos quieren también como respondérselas a sí mismos. De si alguna vez se han detenido a pensar cómo su propia infancia, sus experiencias y expectativas han moldeado su autoconcepto como padre o madre y cómo eso impacta en la forma en que interactuamos con sus niños, o sea, en cómo interactúan y en la dinámica familiar también. A mí me parece importante que estas preguntas lleven a los padres como una reflexión, ya que sabemos que el autoconcepto, lo hemos mencionado, no es algo fijo, sino que evoluciona. Un ejemplo es cuando los niños son pequeños. Hay una demanda física y emocional tan grande que puede hacer que los padres se sientan abrumados. Y entonces esto afecta negativamente a su autoconcepto. Y no sé, más tarde en la adolescencia, los hijos pueden tener demandas un poquito pues más grandes, ¿no? O sea, como, por ejemplo, ya los niños ya siendo unos adolescentes, si sus papás tienen su autoconcepto como un poco abrumado o eso los llevó a que su concepto sea negativo, pues los hijos ya van a ser como de, pues, ¿quién es el papá aquí? O sea, y pueden llegarse a sentir desafiados por las nuevas dinámicas y tener dudas sobre su rol parental. Y es que justo pueden sentir una dinámica de juego de poder. Y entonces pueden sentirse desafiados por estas nuevas dinámicas y tener dudas sobre su rol parental. Y fíjate que eso mismo que mencionas, se han demostrado que existen algunos factores clave y que primordialmente influyen en nuestra percepción primero, nuestra interacción social y pues en la familia, que es nuestra primera y más importante historia social. La retroalimentación que recibimos de ello, de amigos y maestros y otros que pueden reforzar o debilitar nuestra propia autoimagen.
Un comentario positivo puede elevar nuestra confianza, mientras que una crítica puede hacer que cuestionemos nuestras habilidades. Creo que esto es más de la propia experiencia de vida que también nosotros llega a tener un gran papel fundamental acerca de nuestros logros que dan confianza, mientras que los fracasos nos enseñan a aprender de nuestros errores y crecer. Y siguiendo con esto, un padre que es profesionista nos comparte qué piensa él sobre el rol del fracaso en el desarrollo del autoconcepto, así que vamos a escuchar lo que piensa. Yo creo que es importante que se den cuenta que no todas las cosas van a salir bien y que eso que en algún momento puede verse como un fracaso y sentirse como tal un fracaso o sentirse mal, pues ayudan a construir el carácter, que es un aspecto muy importante de la personalidad, del autoconcepto y la autoestima, ¿no? Tener un carácter fuerte no quiere decir agresivo, sino un carácter que te permita ver en qué situaciones pudiste haber actuado diferente, qué situaciones puedes mejorar. Y yo creo que el fracaso no es malo, es parte de la vida de todos. Desde niños estamos fracasando en muchos aspectos y en adultos no lo vamos a dejar de hacer. Simplemente darnos cuenta que es una dinámica que se va a presentar, esperemos que no constante, pero que se va a presentar en algunos momentos, y que muchos de esos fracasos pues no están directamente vinculados con lo que nosotros hacemos, sino que hay factores que impiden que alcancemos ciertas metas, pero que son probablemente momentáneos, y hay que buscar siempre la forma de salir avante, apoyándonos con otras personas, estudiando, practicando, en el contexto pues que se presente el fracaso, ¿no? Entonces, hablando del fracaso, además de la familia y nuestras interacciones cercanas, encontramos también que la cultura y el entorno en el que vivimos moldean nuestros valores y expectativas. Por ende, la sociedad establece estándares que influyen en nuestra autoimagen y lo que valoramos. Así que estamos sujetos a lo que la sociedad nos dice que tenemos que hacer. Sí, de hecho esto se ve muy reflejado en los modelos a seguir que elegimos, pues ya sea como mamá, papá, mi hermano, mi tío, pues los líderes o mentores que los veamos como tal. Y llegamos de hecho, a decir frases como, quiero ser como, o sea, de niños yo creo que muchos llegamos a decir eso como, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como mi papá de grande. Y pues eso revela cómo tales personas, tales modelos moldean nuestras aspiraciones y nuestra percepción de nosotros mismos. Su influencia puede inspirarnos a crecer, pero se debe cuidar, no llevar a la comparación, porque pensar en ser exactamente igual con otros puede generar muchas inseguridades y dudas e incluso llegar a perder nuestra propia identidad. Y entonces sería interesante regresar un poco y pensar en nuestra familia y infancia y comenzar a recordar momentos y pensar, reconocer que tenemos una historia y que esa historia ha significado que hemos aprendido de algo o de alguien a comportarnos, a pensarnos y a pensar a los demás. También habría que reconocer que nuestros padres a su vez fueron hijos y que ahora es nuestro turno de cuidar. Y entonces habría que replantearnos la imagen que tenemos de nosotros mismos en relación a la capacidad que creemos tener de criar, educar y guiar a los hijos. Ahora bien, escuchemos un poco sobre si el autoconcepto influye en el estilo de crianza y en la oferta de cuidado que los padres tienen. Escuchemos a Arturo y a Esther. Creo que un problema que tengo en cuanto a mi forma de ver la vida sí puede afectar un poco en la crianza de mis hijos, es que no debemos de tenerle miedo a las cosas, ¿no? Hace un momento mencionaba que eso fue cambiando, pero justo ese miedo que tengo de que les vaya a pasar algo a ellos, intento no transmitirlo, y creo que pues es una navaja de doble filo, ¿no? Como puede jugar a favor, como puede jugar en contra. Y algo que le he comentado en varias ocasiones a mi hijo mayor es que el miedo no te debe de detener para realizar las cosas.
no está mal tener miedo, pero no es algo que te deba de, de congelar, de quedarte como estático. Siempre hay que moverse, siempre hay que buscar formas, pero pues sí, creo que hay situaciones que se deben de ponderar y a lo mejor no he sido como muy claro en ese aspecto, en qué situaciones es mejor retirarse y en qué situaciones es como mejor responder. Bueno, influye en mi forma de actuar. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya me comporto de otra manera como para proyectarles a ellos una conducta pues aceptable y respetuosa ante la sociedad. O sea, no me voy a poner a hacer cosas incoherentes o cosas malas, por decirlo así, frente a ellos, porque nosotros los papás o los adultos, pues muchas veces ellos actúan igual porque piensan que es algo bien. Entonces, si yo como adulto, como mamá, me comporto bien, este, pues ellos también lo van a hacer. Si yo tomo buenas acciones, buenas conductas, ellos lo van a recibir así, ¿no? ¿Cómo podría decirte? De la manera en que yo me voy a comportar, ellos lo van a hacer, porque ellos que son pequeños en este momento, pues tienden a imitar las acciones, las palabras, los gestos de los adultos. ¿Por qué? Porque están, ¿cómo decirlo? Pues están forjando su carácter o creando su personalidad. Y muchas veces el desarrollo de esa personalidad depende de cómo son los adultos con los que conviven. Ya que escuchamos a Arturo y Esther, hay que recordar que mientras los padres se encuentren mayormente en el hogar conviviendo con los hijos, se pueden generar niveles más altos de autoconcepto académico. Entonces sería importante ahora hablar de los factores que influyen en el autoconcepto, donde se mencionará a la escuela. Uno de estos factores, lo hemos venido mencionando, es la familia. La familia tiene un impacto significativo en el desarrollo de la personalidad de un niño. Existe algo importantísimo, el clima afectivo, la afectividad, la forma de educar, la forma de transmitir la cultura y la actitud de los padres hacia las relaciones familiares, hacia ese vínculo que se forma en el desarrollo del niño. Y además habría de pensarse el estilo comportamental de los padres, ya sea autoritario, democrático o permisivo, que esto pues también juega un papel crucial. Vemos también que cuando los niños empiezan en su etapa de escolarización, la escuela es otro entorno fundamental para el desarrollo de la personalidad. En la escuela, los niños aprenden a través del lenguaje. En la escuela se empiezan a establecer relaciones de amistad y relaciones formales en las que participan en diversas actividades y van adquiriendo autonomía. Y entonces aquí, además de los padres, entra el maestro que actúa como un agente socializador y, bueno, pues vemos que todo esto va contribuyendo a formar la autoimagen del niño. Bueno, como último factor sería el barrio. El barrio nos referimos entonces al el entorno en donde crece el niño. También creo que es gran influyente en su desarrollo, más que nada por las normas de convivencia, el tipo de zona, ya sea urbana o rural, y las relaciones establecidas entre las personas e instituciones del barrio, ya sea vecinos, amigos de la colonia o algo así. Juega un papel en la formación de la personalidad y el autoconcepto del niño. Ahora escucharemos lo que nuestros invitados nos mencionan sobre cómo ayudar o manejar las críticas o el rechazo respecto a sus hijos. Hablando con ellos, como decía hace un momento, pero no solamente diciéndoles, no les creas, no les hagas caso, sino
poniéndoles ejemplos de cosas que han hecho que tumba el discurso de los demás, ¿no? Si por ejemplo alguien le dice, es que eres pésimo jugando básquetbol. Entonces trato de recordar momentos en que nos íbamos a jugar básquetbol y yo, no, ¿te acuerdas cuando fuimos a jugar y tú encestaste esta canasta, hiciste esta jugada? Principalmente como vinculando lo que ellos han vivido, lo que yo he compartido y recordándoles ese aspecto. Y también siempre preguntándoles a ver qué pasó, por qué te sentiste mal, si es que se sintieron mal, por qué te enojó, desde dónde lo estás tomando, qué crees que te trató de decir la otra persona, cómo lo comprendiste tú, en qué situación te encontrabas. Pues es como indagar un poquito qué fue lo que pasó y a partir de eso pues resaltarles siempre el aspecto positivo y también recordarle, por supuesto, a ambos, recordarles que, pues, hay personas malas y que buscan lastimar por el simple hecho de que pueden hacerlo, pero que mucho de eso, por la edad, si son semejantes, ¿no? Tratar de que ellos conozcan sus emociones y que los haga analizar la situación en la que se encuentran y la manejen de una manera, pues, inteligente, por llamarlo así. Bueno, pues hemos venido hablando mucho de autoconcepto, pero aparte tenemos otro concepto ligado al autoconcepto, que es la autoestima. Para poder llegar a darles información sobre esto, primero vamos a escuchar qué piensan los padres sobre ese concepto. Vamos a escuchar primero qué piensa Arturo, que es la autoestima, y después Esther, cómo percibe la autoestima. Creo que la autoestima tiene que ver con la aceptación que tiene cada persona sobre uno mismo y una aceptación que obviamente tiene que estar en los aspectos positivos, ¿no? Porque una persona puede aceptar que es un fracasado y de ahí no lo sacamos, pero más bien es una idea clara de quién es uno y que justo en el aspecto de las convicciones y el carácter, como mencionaba, pues no necesitaría en un sentido de urgencia de esta idea de si no puedo ser alguien en la vida, no necesitaría forzosamente de alguien más, ¿no? Si obviamente todos tenemos o necesitamos la relación con las demás personas, pero creo que mucho de la autoestima tiene que ver con que uno pueda estar bien solo y no sentirse solo, sino disfrutar esa soledad que pueda llegar a tener en cierto momento. Bueno, y ahora sí, ya que escuchamos la opinión de los padres acerca de cómo ellos tienen ese concepto, se los vamos a decir en cómo lo tienen los autores. Pues la autoestima, según los autores, se refiere a la valoración que tenemos de nosotros mismos y eso es una evaluación de nuestro autoconcepto. Una buena autoestima es esencial para el éxito escolar, para las relaciones sociales y claramente también para nuestra salud mental. Bueno, los expertos identifican varios factores clave para desarrollar una autoestima saludable. La primera sería la vinculación, que es donde el niño necesita sentirse parte de algo y saber que alguien se preocupa por él, en este caso los padres, los cuidadores, el maestro, algún agente que represente autoridad para él. El segundo es la singularidad, donde sentirse único y tener su propio espacio es algo muy importante, y no estamos hablando de un propio cuarto para el niño o un espacio en la casa, sino hablamos más sino que se refiere más como un espacio en la vida de los padres. No, obviamente no estamos hablando de un espacio físico necesario, o sea, sí es necesario, pero si no se puede dar, pues ya con que tenga un espacio en la vida de las personas con las que convive, es más que suficiente. Es decir, que el niño se sienta amado, necesitado, comprendido y se sienta especial. Sí, y reconocido. Porque muchas veces, a veces no contamos con el espacio físico, o sea, nos referimos a darle su espacio también,
pero no necesariamente físico, también, ¿sabes qué? Estoy molesto, creo que debería tomarme este tiempo y respetarlo mayormente. Sí, pues que, como mencioné hace rato, que sea reconocido en su individualidad, que sienta que merece y tiene un espacio único. Ok. El tercero sería el poder, que se basa en desarrollar confianza en sí mismo a través de la toma de decisiones. Y el último serían las pautas, que sería darle un sentido a lo que se realiza. Sí, bueno, pues con lo que hemos venido mencionando, creo que es importante que también mencionar que es muy importante fomentar un autoestima positivo desde la infancia, ya que esto tiene un impacto muy duradero en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque la autoestima se construye a través de la asimilación no sé cómo decirlo, Interiorización. interiorización de las imágenes que los demás nos dan de nosotros mismos. Y esto puede ser influenciado positivamente por el afecto y la valoración de los padres y cuidadores que se vayan dando durante la infancia. Bueno, y pues ahora vamos a hablar un poquito, porque les estamos mencionando que es importante fomentar el autoestima positivo, pues ahora les vamos a comentar un poquito de cómo estimular esa autoestima desde los autores. Según los autores, se mencionan varias pautas para ir fomentando una autoestima saludable. Recordemos que al igual que el autoconcepto, la autoestima es un proceso construible que se debe dar desde la infancia y que no tiene una receta ni una serie de pasos a seguir, pero sí existen una serie de recomendaciones que se pueden dar para que esto suceda. La primera es el desarrollo de responsabilidades, que es incentivar al niño a asumir responsabilidad, asumir un lugar en el mundo donde tenga compromisos y donde se sienta que es necesario para cumplir algo. Esto se vincula a la autonomía, es decir, bueno, a cierta edad adquieres autonomía de tender tu cama, de cambiarte, de bañarte por sí solo y a su vez de tomar decisiones, darle la oportunidad de resolver problemas por sí mismo. La segunda pauta sería darle la oportunidad al niño de tomar decisiones por sí solo, de darle la seguridad de que él tiene la capacidad de resolver problemas por sí mismo y de que tiene la autonomía y el poder necesario para hacer cosas por sí solo. Una tercera pauta sería un refuerzo positivo. Lo habíamos dicho antes, reforzar positivamente las conductas del niño a través del lenguaje. El lenguaje va a configurar elogios de que cuando el niño haga algo bien, se sienta bien por tener la capacidad de poder realizar actividades por sí solo. Como cuarta pauta sería el establecer límites. Poner los límites claros y enseñarle al niño a prevenir y ser consciente de las consecuencias que pueden traer sus acciones, ya sean buenas o malas. La quinta pauta sería resolver problemas. Enseñar al niño a resolver sus propios problemas, aprender de sus errores de manera positiva, ser consciente de ellos. La última pauta sería evitar críticas destructivas. En lugar de criticar, podríamos expresar desagrado hacia la conducta, no hacia el niño como persona, sino hacia la conducta o la acción. Bueno, y ahora escucharemos pues algunas estrategias que los papás utilizan para fomentar una autoestima positiva en sus hijos, que yo creo que nos puede servir como retroalimentación para las pautas que acaban de mencionar mis compañeros. Pues principalmente hablar mucho con ellos. Si tienen este discurso en donde ellos mismos se atacan o ellos mismos se desvalorizan, se minimizan, pues siempre hacerles ver que tienen muchas cualidades buenas que pueden explotar y resaltarles que son personas muy inteligentes, muy creativas, ágiles, ¿no? Como hablar siempre de sus aspectos positivos. Porque bueno, sí, por lo menos el menor en ocasiones se compara con el mayor, son 7 años de diferencia, entonces pues a él recordarle que tiene esos 7 años
menos que el hermano mayor, y que lo que el hermano mayor sabe ahora, pues tampoco en algún momento lo sabía, y que él lo va a saber, ¿no? Como tocar la guitarra o saber un poquito más de inglés o dibujar, que son cosas que el menor ve en su hermano, ¿no? Podría ser el ponerle ejemplos de situaciones donde lo pongo a él como ejemplo, por decir que haya un problema y decirle cómo te sentirías si pasara esto, cómo te haría sentir feliz, triste, enojado. Bueno, también es importante que los peques reconozcan sus fortalezas y debilidades, pero también que sepan reconocer al otro y respetar las cualidades y diferencias del mismo. Como último punto de nuestro podcast, para ya finalizar, el padre Arturo, que es un profesionista, nos va a dar un consejo para ustedes, los oyentes, para fomentar una autoestima positivo y autoconcepto positivo en sus hijos. Pues como lo mencionaba, es hablar mucho con ellos, no dar por hecho las cosas. Y por supuesto el error que cometemos todos, porque yo tampoco estoy exento y no he estado exento de eso, es comparar mis experiencias con las experiencias que ellos tienen. Entonces, analizarse uno como padre y tratar de separar justo esas emociones que nos regresan el hecho de la crianza, y verlos por como son y no por como quisiéramos que fueran o que hicieran o que tuvieran en algún momento, ¿no? Entonces, y ser pacientes y tolerantes, por supuesto. Este es un tema muy difícil, ¿no? Porque obviamente la paciencia llega a un punto, pero creo que principalmente es analizarse a uno mismo, y no lo hablo solamente en la cuestión terapéutica, que uno tenga que ir al psicólogo o al analista o donde sea que quiera ir, sino analizar sus reacciones, el analizar si hay momentos de enojo, por qué actuamos de esa forma, por qué dejamos que el enojo llegara a cierto punto, ¿no? Considero que mucho del error de muchos padres es crear un lazo de amistad y no de padre e hijo. Yo soy de la postura, tanto teóricamente como personalmente, que no podemos ser amigos de nuestros hijos. O sea, podemos ser personas a la cual nos tengan mucha confianza, nos platiquen mucho, nos quieran compartir mucho de su vida, pero nunca al nivel de la amistad como alguien a la par, ¿no? Como si fuéramos de la misma edad, porque obviamente en ocasiones no van a buscar un consejo viéndolo desde su edad, sino un consejo viéndolo como la experiencia humana que hemos tenido, ¿no? Creo que ese sería otro consejo, como decía el primero, tener mucha comunicación con ellos, y el segundo, no intentar ser su amigo, sino obviamente ser padre y no otra cosa. Como despedida del podcast, esperamos que esta información haya sido valiosa para ustedes y sea de gran ayuda en su camino de cuidado. Recuerden que el apoyo emocional y el reconocimiento positivo son clave para el crecimiento de sus hijos. Hasta el próximo episodio de Cuidando Ando.